Nos vamos con las actividades. Esta de aquí no la vamos a hacer porque no merece la pena hacerla. Nos amplía en exceso, nos va a complicar la vida y son cosas que no va a caer en el examen, ¿vale? Se supone que para hacer esto tendríais que ir fórmula por fórmula, iros a esta tablita, ir comprobando el probable número de oxidación que tiene cada uno en la pareja de elementos y luego comprobar que el que está delante es el que tiene la oxidación positiva y el que está detrás es la negativa. Y esto, como digo, no merece la pena el esfuerzo porque no va a caer en el examen. Si se cayese en el examen sería una pregunta muy rebuscada, tendría que poner un pedazo de tabla como esta, Pedro, no lo veo en absoluto, ¿vale? Hay cosas mucho más importantes en el tema. Esto es un mero detalle, no le des importancia ninguna. Estas preguntas de aquí sí son importantes, vamos a verlas. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Existen elementos químicos que poseen números de oxidación negativos y positivos. ¿Verdadero o falso? Le das al pause, lo vuelves a leer, lo piensas y a continuación te doy la respuesta. ¿Existen elementos químicos que pueden tener números de oxidación negativo y positivo? Bueno, pues la respuesta es correcta. Esto es verdadero, ¿vale? Un ejemplo que ya viene aquí mencionado es el hidrógeno. Lo tenemos aquí. El hidrógeno puede aparecer con +1 o con -1, es decir, puede tener un número de oxidación positivo o negativo. Es el mismo caso para cualquiera de los que estáis viendo en toda esta zona. Por ejemplo, el nitrógeno, que puede aparecer el número de oxidación positivo, normalmente perdiendo 3 electrones o perdiendo 5 electrones, o puede aparecer también con un número de oxidación negativo, es decir, recibiendo 3 electrones. Lo mismo con el azufre. El azufre puede ser positivo o negativo. Habrá veces en las que el azufre entregue 4 electrones o 6 electrones y habrá otras veces en las que el azufre reciba 2 electrones. Entonces, frente a la pregunta, ¿existen elementos químicos que puedan tener números de oxidación negativos y positivos? Pues sí. El ejemplo más claro, el hidrógeno. La siguiente. Para escribir una fórmula química, primero se escribe el elemento con número de oxidación negativo y a continuación el que posee el número de oxidación positivo. Es decir, que el que aparece primero sería el negativo y el que aparece segundo sería el positivo. Eso es lo que indica aquí. ¿Verdadero o falso? Pues esto es falso porque es al revés. Se empieza indicando el que tiene el número de oxidación positivo, es decir, el que da electrones. Y el siguiente sería el que tiene la oxidación negativa. Esto lo teníamos explicado aquí arriba, ¿vale? Bien, nos vamos a la última. A la hora de leer una fórmula, primero se lee el elemento con número de oxidación negativo y después el de número de oxidación positivo. Es decir, que hay que empezar leyendo por el número que tiene oxidación negativa. Para pensar si esto es verdadero o falso, tenéis que pensar en cómo aparece escrita, ¿vale? La formulación y cómo se lee y recordar lo que venía aquí explicado y acabamos de hacer en la actividad anterior. ¿Cuál era el de la oxidación positiva y cuál de la oxidación negativa? ¿Vale? Un poco más lioso esto, pero no es difícil. Venga, pensadlo. Bien, pues lo explico un poquito para llegar a la respuesta. Dice que primero se lee el elemento con número de oxidación negativo. Y nosotros acabamos de ver que el número de oxidación negativo es el que aparece al final. Por eso pone aquí a continuación el que posee el número de oxidación negativo es el que se escribe, ¿no? Dicho de otro modo, que los que están aquí al final son los números de oxidación negativo, ¿verdad? Y por tanto van a ser los primeros que leas, porque tú vas de derecha a izquierda, vas por aquí y lees el primer elemento que te encuentras. Y va a ser el de la oxidación negativa. Por tanto, esto es verdadero, porque nos dice que primero leemos
el elemento que tiene el número de oxidación negativo y después el de oxidación positivo. Un poco rebuscado como lo han puesto, ¿vale? No os preocupéis ahí tanto, es normal que os hayáis leído. Aquí lo importante es saber que se lee de derecha a izquierda, simplemente. Bueno, pues hechas las actividades, terminamos, por tanto, por esta semana. El próximo día, el lunes, donde veremos lo pequeñísimo que nos queda ya sobre el tema, que es algo secundario, es poco importante, y ya nos meteríamos con el tema 2. Bueno, pues un saludo y pasadlo bien en lo posible. Hasta ahora.